En su última intervención me ha parecido entender que pone usted en tela de juicio la profesionalidad de la parte acusadora. ¿Es así, señor Romeva? Yo soy Rull. Claro, claro, lo que usted diga. ¿Es usted socio de la organización proetarra ANC? ¿Proetarra? ¿Se ha bebido el entendimiento? No, hombre, no. A ver... Pero, hombre de Dios, que ANC empiece con A como Adolf Hitler es una prueba que no se sostiene. ¿Ah, no? No, con lo que tiene aquí no puede acusarnos ni de pensar en rebelión. Siendo creativos nos podría pillar por desobediencia. ¿Me deja? Bueno... Sí, vamos a ver. Mientras el acusado ayuda al fiscal Moreno, llamo a declarar al señor Jordi Sansings. Es Sánchez, señoría. Sánchez. Sí, me llamo Sánchez. Este lo tiene que saber decir, que no es ni Llavallol, ni Argelet, ni Puigballadriga. Sánchez, que usted es juez, pero no es idiota. Sí, vale. La fiscalía puede hacer sus preguntas. Usted siéntese, por favor. Con la venia. Durante el asedio a la sede de Economía se destrozaron 30 coches. Perdón, ¿no se confunde con la huelga de taxis? Cierto, cierto. Fueron 70 coches y 3 helicópteros. No, esto no lo debe de tener bien. ¿No? Déjeme echar un vistazo, a veure. Sí. No, claro, con esto no nos va a pillar, por rebelión. No. No me joda. Coi, jo ja li ho he dit. ¿Y quién es este Xavi Strubel, que tiene un nombre como de salchicha del Viena? Pues le envió un correo, como este de un tal Amazon y este otro de un tal Cofidis. A ver, siéntese un momento por ahí, Sí. a ver si yo le puedo ordenar un poco todo esto. Sí, gracias, señor Sánchez. Llamo a declarar a la señora Dolors Barça. Vale. Y, por favor, que alguien le haga una pregunta o algo, ¿no? Protesto, señorita, protesto. Ahora le toca a mi testimonio sorpresa. Don Diego Hernando de Acuña, capitán de los tercios de Flandes. Vamos a ver, señor Ortega Smith, no va a venir. Murió en el siglo XVI. ¡Ajá! Señora Balsa, ¿qué estaba haciendo usted en el siglo XVI? No responderé a un partido xenófobo y machista. Esto es antidemocrático. No, amigo. Antidemocrático es pedir el 155 porque un catalán te ha mirado mal. Vamos a ver. Sapastru, deje que vea el nivel democrático de su documentación. Afrenta a la nación, sacrosanta unidad de España. Esto no es una acusación, es un ensayo de Pío Moa. ¿Y cómo lo ha sabido? Señor Smith, siéntese, por favor. De acuerdo, pero me siento allí, que esto se está llenando de indepes. Menudo pitorreo. Señor Smith, de pitorreo nada. Este juicio tiene todas las garantías y la prueba es que yo me hago el simpático con los golpistas. Señoría, lo que mostraría garantías es que aceptara como mínimo las mismas pruebas de la defensa que de la acusación de Vox. No tenernos 12 horas en esta sala. O incluso, y llámeme tiquismiquis, que el rey no haga declaraciones para interferir en este juicio y se meta la lengua por... ¡Silencio en la sala! ¿Me deja sentar? ¿O quiere que Europa vea que no le cede el asiento a una dama? No te jode el Estado de Derecho. Som-hi. En fi, tothom és innocent. S'accepta per lectura única la sentència. I el que diguin els lletrats em sua la petxineta. Suerte que la Ana Rosa y la Griso pasan del juicio, porque, macho, estamos dando una imagen de puta pena.